Estaba preparando la cena con esa vieja blusa sin espalda que le encantaba, pero no fue mi marido quien me miró de esa manera. Fue mi hijastro quien me destrozó todo lo que creía saber sobre el amor, la lealtad y sobre mí misma. Mi nombre es Mera y tengo 42 años. No sé si cuento esto porque quiero que me escuchen o porque finalmente estoy demasiado cansada para guardármelo. Quizás ambas cosas. Hay una especie de soledad que no proviene de estar sola, sino de ser tocada sin ser sentida. Eso es lo que me ha estado consumiendo. Es extraño cómo la comodidad se convierte en resentimiento, de la misma manera que el amor puede convertirse en una especie de prisión silenciosa. Cuando conocí a Jonah, mi marido, sentí que había encontrado un refugio. Él era amable e intencionado, venía del caos, había sido engañada, me hizo sentir pequeña, así que la firmeza de Jonah. Sentí que era la salvación. Recuerdo cómo sus manos siempre buscaban las mías debajo de la mesa, o cómo calentaba mi lado de la cama cuando me cepillaba los dientes. Tuvimos sexo como si estuviéramos aprendiendo braille, lentamente y reverentemente. Me hacía reír, Dios, me hacía querer confiar de nuevo. Pero pasaron los años, nos casamos, construimos algo sólido, criamos hijos, los míos antes que los suyos, antes que uno juntos, y poco a poco, de alguna manera, comencé a desaparecer. Los besos de Jonah se convirtieron en algo así como puntuación habitual, cerrado. Sus manos todavía me encontraban la espalda en las cenas, pero no de esa manera posesiva de siempre, sino como un inventario silencioso, asegurándome de que estaba donde debía estar. Cuando nos acostábamos, intentaba deslizarme contra él buscando algo que me perfumara la piel, pero él murmuraba día largo y se daba la vuelta. Al principio no podía identificarlo, ese zumbido sordo en el pecho, ese dolor. Eso no era exactamente tristeza, pero tampoco era paz. Tampoco esa noche, la noche que me puse la blusa sin espalda, era de un verde intenso de seda, casi imprudente en mí. No suelo usar ese tipo de cosas en casa, pero lo hice por mí. Lo hice para recordar que todavía tenía un cuerpo que todavía deseaba. Pasé por el espejo y me vi, no joven, ni perfecta, sino viva. Iba a cenar con amigos. Jonah apenas levantó la vista, pero Ryan, mi hijastro, sí, y la mirada en sus ojos sobresaltada, acalorada, avergonzada. Fue la primera vez en años que sentí que alguien me veía. Ese fue el momento exacto en que me di cuenta de que algo había cambiado, y no solo en él, sino en mí. Jonah es paramédico. Pasó los últimos 18 años encontrándose con casas en llamas, sobredosis de drogas, ataques cardíacos y estacionamientos de supermercados. Ha visto la muerte tantas veces que creo que se le ha olvidado cómo sentarse con algo frágil, incluyéndome a mí esa noche. Después de la blusa verde, intenté decirle que me sentía rara. No por Ryan, ni siquiera sabía qué hacer con eso todavía, solo que me sentía vacía. No sé, dije moviendo mi cena por el plato. Es como si dijera, estoy aquí, pero ya no estoy en mi vida. Asintió, masticó, se limpió la boca. Deberías volver a pintar. Me ofreció como si me faltaran aficiones. Luego extendió la mano. La mesa me tomó la mano y me besó los nudillos como solía hacerlo, pero sus ojos se quedaron fijos en el televisor que estaba detrás de mí esa noche en la cama. Se giró hacia mí. Sus manos eran cálidas, familiares, se movieron por mi cadera, sobre mi estómago, como una memoria muscular. Lo dejé. Incluso intenté responder, pero mi pecho se apretó. No podía sentirlo. Me aparté, solo estoy cansada. Susurré avergonzada. Jonah suspiró, no de forma desagradable, pero con esa exhalación pesada. Me dijo que se sentía rechazado y que no sabía por qué pensaba que tocarme era amor, pero lo que yo necesitaba era que él lo viera. Me preguntó,
¿Qué había debajo de mi cansancio para sentarse en silencio conmigo sin intentar arreglarlo o que desapareciera? Me acurruqué contra la pared y él no me siguió. Por la mañana me besó el hombro antes de irse. Un beso suave, pero parecía que pertenecía a una versión de nosotros que ya no existía. Y no sabía cómo decírselo. Jonah llegó temprano a casa el viernes siguiente. Yo estaba haciendo pasta, nada especial, solo ajo, aceite de oliva y demasiada sal. La casa olía a cálido, el tipo de olor que solía hacer que me abrazara desde detrás de la nariz y el cuello. Hizo justo eso. Me tensé antes de siquiera saber que lo estaba haciendo. Sus palmas encontraron mis caderas como solían hacerlo. Me apretó cerca. Su barbilla rozó mi hombro. «Dios, hueles bien», murmuró. Sus labios rozaron mi piel. Seguí revolviendo. Parecía una escena que debería haber deseado. Algo de los primeros años. Un recuerdo. Intentábamos recrear algo, pero por dentro me retraía. Rápidamente. Entonces llegó la suave palmada en mi trasero. Juguetona, familiar, cariñosa. Mi cuerpo seguía inmóvil. Él se dio cuenta. «¿Estás bien?», Zrenia preguntó, retrocediendo un poco. «Todavía no me duele, solo estoy confundido». Me volví hacia él e intenté sonreír. «Sí, solo estoy cansado. Últimamente siempre estás cansado». Su voz no era acusadora, pero había una tensión en ella, como si estuviera sosteniendo algo. En una semana demasiado larga, débil, le di un tazón. Sin mirarlo a los ojos, lo tomó. Me besó en la coronilla. No me inmuté, pero no sentí nada más tarde esa noche. Estábamos doblando la ropa en la cama. Él me tocó la muñeca suavemente, recorrió mi brazo con un dedo. Me di cuenta de que lo intentaba. Para él, esto no era solo sexo. Esta noche fue tierno, fue rutina, intentando disfrazarse de romance. Él se inclinó para darme un beso suave y prolongado. Sus labios se movieron como una pregunta, pero mi respuesta nunca llegó. Le devolví el beso, pero yo no estaba allí. Me observaba a mí misma besándolo, como una actriz intentando recordar sus líneas. Se apartó lentamente, me miró, buscando. «¿Estamos bien?» «No lo sé», dije antes de poder contenerme. Luego forcé una sonrisa, cansada. Él asintió, se mordió la mejilla como si quisiera decir más. No lo hice. Apagué la luz. Me tiré de lado. Sentí su mano en mi cintura y luego nada mientras se retiraba. Mis ojos permanecieron abiertos en la oscuridad. ¿Por qué todo tiene que convertirse en sexo? Pasó durante la cena del domingo. Solo nosotros cuatro, Jonah, Ryan y Lucy. Ryan, de 10 años, había vuelto de la universidad para el fin de semana y el aire estaba lleno de esa extraña alegría que había estado sosteniendo con un cordel. Había preparado pollo asado, el maldito risotto. Jonah amaba a Lucy. Estaba hablando de un proyecto y yo escuchaba a medias, intentando mantener la sonrisa. Ryan se sentó frente a mí, cortés y tranquilo. Sus ojos se alzaron bruscamente, un segundo más de lo que debía. Cada vez que me movía, llevaba un suéter holgado. Algo seguro, algo imperceptible. Jonah extendió la mano de repente, con un tenedor lleno de comida aún en la mano, y me tocó el muslo por debajo de la mesa. Solo un roce, un cariño perezoso, pero algo dentro de mí se quebró. Me puse de pie, demasiado rápido. La silla raspó ruidosamente. Todos me miraron. No soy una muñeca sexual. Dije que salió en voz alta, agudo y tan. De repente me dejó atónito. Jonah parpadeó. ¿De qué hablas? Cada caricia, cada beso siempre es un preludio al sexo. Jonah, o un marcador de posición de verdad. Conversación. No quiero que me toquen si no vas a verme en el espejo. Empezó, pero su voz se quebró a la defensiva. Es solo mi mano en tu pierna. Jesús. Ryan bajó la mirada hacia su plato. Lucy se congeló.
tenedor a medio camino de su boca. Yo cocino, yo limpio, mantengo esta vida en movimiento, y cuando te pido más, me tocas como si fuera la respuesta, como si se supusiera que me derritiera, como si se me quebrara la voz. Jonah apartó su plato. Así que no puedo tocar. Ahora a mi esposa. Tú eres la que se aleja todo el tiempo, porque ni siquiera preguntas cómo estoy. Simplemente asumes que estoy bien si te dejo ponerme la mano encima. Silencio. Me di la vuelta y salí más tarde. Me senté sola en nuestra habitación, mirando la misma alfombra de 10 centímetros. Me temblaban las manos, no por la rabia, por la liberación, sino por la culpa que se cernía sobre ella. Me había avergonzada. Había hablado de sexo cuando no lo era. Y además, Ryan lo había visto todo de nuevo. Dios, me cubrí la cara con las manos. ¿Qué demonios me estaba pasando? Los días borrosos. Hablábamos, pero solo cuando teníamos que hacerlo. Facturas comestibles. El recital de Lucy. Nos movíamos la una alrededor de la otra como fantasmas en la misma casa, sin tocar nada, evitando los espejos. La tensión ya no era fuerte, era peor. Quedaba tranquilo. Jonah dejó de buscarme por la noche. Llegaba a casa. Después de sus turnos, se duchaba y comía en silencio. Luego se sentaba en el porche con una cerveza. Él no estaba enojado, solo que estaba en otro lugar. Yo lo observaba a veces desde la cocina. Desde la ventana, sus hombros se hundían. Sus ojos. Lejos, parecía alguien esperando un tren que tal vez nunca llegara. Lo extrañaba. Extrañaba sus chistes estúpidos de papá y la forma en que solía arrastrarme a bailar durante los comerciales. Extrañaba su firmeza, su fiabilidad, la forma en que su pecho siempre se había sentido como un lugar de aterrizaje para todo el caos en mí. Pero cuando estaba cerca de él, ahora no sabía qué decir. No sabía cómo cruzar este nuevo y frío espacio que habíamos creado. Ya ni siquiera sabía en quién estaba. En este matrimonio. Una noche lo encontré dormido en el sofá con la televisión encendida. Me quedé allí, bajo la luz de la pantalla, mirándolo sin reproche, solo añoranza. Parecía mayor y desgastado, y me di cuenta de que él también estaba sufriendo. Tal vez él ya no sabía hablar más que yo. Tal vez sintió que me había escapado. Primero me senté en el borde del sofá, pero sin tocarnos. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero sabía que tenía que tomar una decisión, encontrar la manera de volver con él o finalmente dejar ir la versión de nosotros que ya no existía. Una semana después, Jonah y yo finalmente nos sentamos uno frente al otro, sin distracciones, sin televisión, sin niños, sin cenar, para fingir que nos abríamos paso en el silencio entre nosotros. No estábamos enojados, solo cansados. No sé cuándo dejamos de hablar, dijo en voz baja. Sus dedos se entrelazaron alrededor de una taza que no había tocado. Creo que fue un olvido lento, respondí. Dejaste de preguntar cómo me sentía realmente. Dejé de saber lo que quería decir. Él asintió. Pensé que tocarte nos traería de vuelta, pero tal vez lo usé como un atajo. Se me hizo un nudo en la garganta. No eras solo tú. No dijimos nada. No sobre Ryan. No sobre cómo esa simple mirada abrió una grieta que nunca podré cerrar del todo. Pero Jonah lo sabía. Algo había cambiado esa noche. Quizás no los detalles, pero la energía de mi cuerpo ya no era solo suya, y ninguno de los dos sabía cómo contener esa verdad. Extendió la mano por encima de la mesa y me tomó la mía. Su pulgar rozó el dorso. Lentamente, firme, un gesto de hábito, quizás de amor, quizás solo de recuerdo. Todavía me preocupo por ti, susurró. Lo sé. Me puse de pie, caminé hacia él. Nos abrazamos durante un largo rato, no fuerte, no desesperadamente, solo el tiempo suficiente para saber que probablemente era la última vez que encajaríamos sin forzarlo.
Esa noche durmió en el sofá otra vez, y lo dejé no por enojo, sino por aceptación. Algunos tipos de amor terminan no con portazos ni peleas a gritos, sino con una mano cogida un poco demasiado floja y la liberación lenta y suave que llega cuando dos personas dejan de fingir que siguen en la misma historia. Ya sabes qué, nadie te cuenta que a veces el amor no muere en un dramático incendio, solo se erosiona silenciosamente mientras doblas toallas o te ríes de las repeticiones de comedias mientras dices que estoy bien de 100 maneras diferentes y esperas que se den cuenta de la única vez que no lo estás. Solía pensar que el sexo era el pegamento, que si seguíamos tocándonos, siguiéramos intentándolo, el resto seguiría. Pero lo que realmente quería no era su mano en mi muslo, sino que sus ojos se encontraran con los míos cuando me desmoronaba. Quería ser conocida, no deseada como una rutina, deseada como la verdad. Esa noche, la blusa sin espalda, no se trataba de Ryan. En realidad no. Se trataba de ser vista, aunque estuviera mal, aunque fuera breve. Esa mirada en su rostro despertó algo dentro de mí que no había sentido en años. Visibilidad, poder, algo cercano a la vergüenza y la seducción, enredados en la misma respiración, pero yo no lo quería. Quería recordar que existía, que aún podía llamar la atención incluso la mía. Jonah no era cruel, era amable, estaba agotado emocionalmente práctico, y yo estaba solo, en una espiral anhelando conectar en un idioma que ninguno de los dos recordaba hablar. Lo que he aprendido es que la intimidad no se construye con caricias, sino con atención, que el deseo se marchita cuando no se riega con curiosidad, que es posible extrañar a alguien que está sentado a tu lado y añorar una versión de ti mismo que quedó enterrada bajo la rutina de la maternidad y 1000 compromisos silenciosos. No odio a Jonah, ni siquiera me arrepiento de los años, pero sí me arrepiento de no haber escuchado ese dolor temprano, el que susurró, «Esto no es suficiente», antes de que rugiera fuera de mí de maneras que no podía controlar. Ya no estamos juntos, pero yo tampoco voy a desaparecer. He dejado de usar blusas para nadie más que para mí. No necesito que me miren para sentirme real. Solo necesito mirarme completamente, honestamente, con el tipo de amor que solía pedir. Y tal vez esa sea la verdadera intimidad que perseguía todo este tiempo.